Videoguías de Italia 013A Roma Foros imperiales. Introducción. Foro de César. Te habla de nuevo Antonio Sánchez. Sitúate frente al Foro de César, junto a su escultura señalada con un punto rojo en el vídeo. A veces, la arqueología no es suficiente para conocer el pasado. Es el caso de los foros romanos imperiales, reducidos casi a la nada por la rapiña de los siglos e invisibles para la mayoría de los turistas que abandonan Roma con la convicción de que el foro republicano es la expresión máxima del esplendor romano. Cuando termines de visionar estas videoguías, entenderás mejor la grandeza arquitectónica de la Roma eterna. Observa con detenimiento el plano de las ruinas. Partimos de la vista de Google de los foros. Arriba a la derecha puedes ver un trozo del altar de la patria. Más abajo la vía dei Fori Imperiali que divide en dos los foros, ocultando importantes restos debajo del asfalto. Y un poco más abajo la vía Alessandrina cruza también los foros. La parte de arriba mostraría una pequeña parte del foro romano o republicano. Sobre el plano he ido sobreimpresionando el contorno de los distintos foros imperiales. Empezamos una serie de 5 videoguías de la 13A hasta la E sobre los foros imperiales. Trataremos de interpretar estas ruinas que ves a ambos lados de la vía dei Fori Imperiali y que antaño fueron los edificios más grandiosos del mundo romano. Para ello utilizaremos planos, reconstrucciones, maquetas que irás viendo en pantalla. Este es el itinerario que proponemos pensando en la mayor facilidad de desplazamiento por la proximidad de unos a otros para visitarlos, y no en la evolución cronológica. En el foro de Trajano haremos 2 paradas. Para hacerte una idea global, contempla sin prisas esta maqueta de Roma, del Museo della Civiltà Romana, cuya visita te recomendamos. Fíjate que he señalado, para que te orientes mejor en los desplazamientos, la posición de la actual vía dei Fori Imperiali y la dirección del Coliseo. En las siguientes imágenes aparecerán los foros que vamos a comentar por orden cronológico, su situación en la maqueta y su estado actual. Foro de César. Foro de Augusto. Foro de Vespasiano o Templo de la Paz. Foro de Nerva Forum Transitorium. Y el foro de Trajano, donde serán 2 paradas. Si has visitado el foro republicano, te habrás dado cuenta que había una importante densidad de edificaciones dentro del mismo. En el final de la República y principios del Imperio, llevados por la necesidad de crear nuevos espacios de representación y de culto, se empezaron a construir los foros imperiales. No obstante, no se abandonaron los foros republicanos y se siguieron construyendo edificios en ellos. Toda esta zona donde ahora están situados los foros imperiales estaba ocupada a finales del siglo XIX por una serie de manzanas de edificios del Quartiere Alessandrino. Mussolini concibe la idea de abrir una vía, entonces vía del Impero, que desde la Plaza Venecia y el Altar de la Patria desembocaría en el Coliseo, para unir la Plaza de Venecia, residencia de Mussolini, con el Coliseo, principal monumento romano.
Para ello era necesario derribar todo el quartiere y es entonces cuando salen a la luz estos importantes restos. En sucesivas épocas se van limpiando los escombros y rescatando los fragmentos originales que se fueron ordenando y poniendo en pie. Tenemos que advertir que los trabajos continúan, lo cual puede cambiar la fisonomía de algunos aspectos de los foros. Como ves, los restos bordean la avenida por ambos lados, mientras que debajo del asfalto hay también importantes ruinas. Hubo un proyecto de suprimir la avenida y excavar debajo, pero nunca se llevó a cabo. Foro de César. Colócate en las proximidades de la escultura de César. Lo más llamativo que se conserva son las 3 columnas del templo de la Venus Genitrix. Su construcción se inició en el 51 a.C. tras la victoria de Farsalia y utilizando el botín de la guerra de las Galias, y se completó en época de Trajano. Julio César, personaje clave de la historia romana, nace en el 100 a.C., sobrino de Cayo Mario, líder de los populares, con 16 años nombrado Flamen Dialis, uno de los arcaicos sacerdocios sin poder real. Al autoproclamarse Sila, líder de los optimates, dictador en el 82 a.C., César se vio obligado a abandonar Roma. Aprovecha la dimisión del dictador en el 78 a.C. para volver y ser nombrado cuestor y edil curul, gobernando la provincia de Hispania durante un año. A su vuelta formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso. Nombrado cónsul y luego gobernador de las Galias, tras 7 años de guerra volvió victorioso con un ingente botín con el que construyó el foro que vemos. En el 52 a.C. fallece Craso y las diferencias entre César y Pompeyo les lleva a la Segunda Guerra Civil, que acaba con la huida y el asesinato de Pompeyo en Alejandría, tras la batalla de Farsalia. César, tras erigirse dictador perpetuo, vence definitivamente a los hijos de Pompeyo en Munda, Hispania, y regresa a Roma en el 45 a.C. Para conmemorar la victoria de Farsalia, construye el foro donde estás, proclamándose dictador vitalicio. El Senado, prácticamente sin poder y temiendo que Julio César terminara con la República, comienza a conspirar contra él. En el 44 a.C., un numeroso grupo de senadores, entre ellos Cayo Casio y Marco Junio Bruto, su sobrino, lo asesinan al entrar en el Senado en los idus de marzo. En la pantalla tiene una foto Google Earth del foro de César. Sobre ella he dibujado las principales líneas de lo que fue el foro. Las columnas del templo reconstruidas corresponden a la esquina izquierda y las 2 de detrás. Al foro asomaba solo la fachada y estaba flanqueada por 2 arcos que daban acceso a las dependencias posteriores. En los lados, los pórticos parcialmente cubiertos por los tejados. Como ves en la maqueta, constaba de una plaza porticada de 170 por 75 metros, a la que asomaba el templo en uno de los lados menores. A la izquierda de la maqueta y al fondo de la visión que tienes existían establecimientos comerciales de los que puedes ver restos. Este carácter comercial de los foros desaparecería en los siguientes foros imperiales. En el siglo II, época de Trajano, se añadiría un pórtico identificado como Basílica Argentaria o de los Cambistas, del que subsisten 2 hileras de columnas de granito. En esta reconstrucción puede ver la amplia plaza del foro, en cuyo centro existía una escultura del caballo de César, que puede entreverse en la figura. Templo de la Venus Genitrix. Sirvió de arquetipo para templos de futuros emperadores.
Se han puesto en pie 3 columnas corintias perfectamente esculpidas. Sobre el nombre Venus Genitris, César sostenía que su familia, la gens Iulia, descendía de Venus. Eneas, hijo del príncipe Anquise y de la diosa Venus, tuvo un hijo, Ascanio o Iulio, de donde se supone que procede la gens Julia. Uno de sus descendientes, Rómulo, funda la ciudad de Roma. Estaba realizado en mármol, sobre podio alto, octástilo, con 8 columnas en su fachada y de orden corintio. En el ábside había una escultura de Venus. El interior era un verdadero museo. Entre las esculturas que contenía, además de la de Venus, una de Cleopatra en oro. Hemos terminado. Puedes admirar la copia moderna en bronce de una escultura de César. Para continuar la visita, desplázate hacia la izquierda si estás mirando el foro de César, es decir, hacia el Coliseo, y desplázate por la Via dei Fori Imperiali hasta que veas las 7 columnas, que es todo lo que queda del Templo de la Paz o Foro de Vespasiano. Cuando estés allí, reproduce la videoguía 13B, Templo de la Paz o Foro de Vespasiano.